Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, vamos a comenzar con el aparato abdominal. Bien. La disfagia. En el aparato abdominal tenemos que tomar en cuenta, o en el aparato gastrointestinal tenemos que tomar en cuenta cuál es la edad del paciente. Por ejemplo, los pacientes que son muy ancianos, que son fumadores, pueden tener problemas de la deglución, ya sea por un SEA de esófago o por un SEA a nivel de lo que es el estómago. Los pacientes también que son ancianos, dentro de los antecedentes, si los pacientes han sido operados, los pacientes pueden tener obstrucción intestinal porque pueden desarrollar bridas. Si están perdiendo peso, también es importante porque nos puede indicar que el paciente puede tener una neoplasia a nivel de lo que es colon. Generalmente las neoplasias del colon izquierdo van a producir obstrucción intestinal. Y las del colon derecho, o sea, el colon ascendente, van a producir básicamente anemia. ¿Ven? Los hábitos que la persona hace, por ejemplo, si es una persona que toma mucho, podemos pensar que puede desarrollar pancreatitis. O si es una persona que de repente recién desarrolla diabetes, tiene más de 60 años y está ictérico, puede ser que tenga un CA a nivel de lo que es la ampolla de váter. Eh, Si el paciente, por ejemplo, es femenina, que está en edad fértil, que es obesa, pueden desarrollar lo que son, y tienen 40 años, pueden desarrollar lo que son piedras a nivel de lo que es la vesícula. Female 30-40 fat, lo que nosotros conocemos como las 4F. Female 40-40 fat. Entonces, dentro de lo que son los síntomas que nos pueden llamar la atención es la disfagia, es la dificultad para tragar, que puede ser por causa orgánica, eh, o el paciente, o puede ser por causa mecánica. Eh, el paciente puede desarrollar dolor o sensación de camazón retroesternal, lo que se conoce como lo que es pirosis. Tenemos diferentes tipos de disfagia según la localización. Por ejemplo, por antecedente de enfermedad cerebrovascular, generalmente el paciente no puede tragar después de un stroke. Entonces, los pacientes, yo he tenido pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, que no pueden tragar. Entonces, dentro de lo que hace el fisioterapeuta es enseñarle al paciente a tragar, o sea, reentrenarlo para que aprendan cómo se traga, ya sea por enfermedad neuromuscular, también pueden tener miopatías. Los pacientes con Parkinson van a tener problemas para tragar, y al tener problemas para tragar pueden broncoaspirar. Y cuando broncoaspiran pueden desarrollar lo que se conoce como el síndrome de Mendelssohn. Los pacientes con miastenia gravis, con polio, las poliomiositis o las distrofias. Entonces tienen imposibilidad para iniciar lo que es la deglución, se atragantan, se asfixian, broncoaspiran. También puede haber la disfagia de tipo esofágica, que se produce por debajo de lo que es el hueco esternal. Em, no tiene las mismas manifestaciones que la disfagia orofaringia. Y ahí podemos tener lo que es la calasia, la esclerodermia, lo que es el espasmo esofágico, o patologías que puedan afectar lo que es la luz del esófago, como por ejemplo la estenosis péptica o un carcinoma a nivel de lo que es el esófago. Entonces tenemos la disfagia esofágica, que, que puede ser obstructiva solamente a sólidos,
pensamos en obstructiva, y la motora, que es a líquidos y a sólidos. Puede ser intermitente, puede ser a nivel de lo que es el anillo esofágico inferior o por esofagitis. Y si es progresiva, puede ser por pirrosis, puede producirse secundario a una estenosis péptica, o si el paciente tiene más de 50 años con antecedentes de tabaquismo o alcoholismo, puede ser por un cáncer de esófago. La líquida puede ser motora, puede ser progresiva por pirrosis, puede ser por esclerodermia, o progresiva por regurgitación no ácida, puede ser por acalasia, o sea, una dilatación de lo que es el esófago, que se puede ver en aquellos pacientes con, por ejemplo, que tienen enfermedad de Chagas. Intermitente por dolor torácico, ya sea por un espasmo esofágico. La pirosis es la sensación quemante retroesternal que se percibe cuando el paciente regurgita. No hay nada como comerse una pizza con cerveza a las 11 de la noche y acostarse a dormir ese día. Y a las 3 de la mañana uno se para corriendo al baño para vomitar porque uno siente que toda la pizza se la ha venido para atrás. ¿Ya? Eso es frecuente en aquellos pacientes que son obesos. ¿Cómo se evita? No comiendo fuerte en la noche. La odinofagia, por ejemplo, el dolor a tragar, que puede ser por regurgitación, puede ser por esofagitis, por ejemplo, el paciente tiene enfermedad de VIH y puede desarrollar una esofagitis, puede ser por enfermedad de reflujo también, la regurgitación. El dolor abdominal, por ejemplo, si el dolor es en flanco derecho, podemos pensar en una colecistitis. Si es en flanco izquierdo, podemos pensar en un dolor en el vaso. El píloro también les puede doler, el hígado, la vesícula también le puede doler, el páncreas también le puede doler, el apéndice duele primero en el epigastrio y después duele a nivel de la fosa ilíaca derecha. Donde si irradia también es importante, por ejemplo, si es tipo anginoso, puede ser por una hernia. Si se irradia hacia arriba, si se irradia hacia la izquierda, puede ser por páncreas, cola o vaso. Si se irradia hacia la derecha, puede ser pato biliar, duodenitis. Hacia abajo, el apéndice del lado derecho. Hacia atrás, puede ser una úlcera perforada o a nivel del páncreas, o si es universal y el paciente no se mueve, puede ser por una peritonitis o una pancreatitis. ¿Cómo se comporta el dolor? Si es de 24 horas de evolución, si es postpandreal, puede ser por una gastritis, un tumor gástrico. Si es postpandreal tardío, puede ser por relacionado a lo que es el peristaltismo. Y si puede ser por el ritmo, el tiempo padecido del dolor continuo, o se altera, o desde día, o de noche, o se relaciona con las comidas, o sea, todas esas cosas nosotros tenemos que interrogarlo cuando hablamos del dolor abdominal. ¿Qué intensidad es? Si es tipo cólico, podemos pensar que puede ser un cólico biliar. La úlcera perforada tiene mucho dolor, al igual que la pancreatitis. Si es de mediana intensidad, pues es una úlcera. Y si es de casi intensidad, pues es una gastritis o denitis. Como es, si es quemante, reflujo gastritis. Si es calambre, tensión o cólico, puede ser por una úlcera o una colelitiasis. Si es plenitud, puede ser por hipotonía gástrica o mala evacuación. Penetrante, con participación peritoneal. Si es constrictivo, puede ser por un Sperr-Zoster. Dolor más vómito más hematemesis, úlcera. O sea, gástrico. Dolor más síntomas neurovegetativos, disquinesia. Dolor más ictericia, colecistopatía.
dolor más vómito de color negro, sangrado digestivo, dolor más vómito con vómito como fecal, paciente obstruido. Las náuseas y los vómitos también son parte de los síntomas desde el punto de vista gastrointestinal. Los vómitos es la expulsión rápida y fuerte del contenido gástrico acompañado de náuseas. Eh, Podemos tener una división, vómito periférico, las náuseas son lo más importante, ya sea por vértigo, ansiedad, taquicardia, taquipnea, y cuando es central, únicamente pulsión sin náuseas ni síntomas satelitales, como por ejemplo un paciente que tiene hipertensión endocraniana o un paciente desarrollado por un cáncer. Cuando hubieron cefalea, vemos que los pacientes con cefalea de repente se les paran en la mañana o en la noche y comienzan a estar vomitando y comienzan con dolor de cabeza. Puede ser secundario que tienen una masa a nivel central. Y aquí todas las cosas que pueden dar vómito. Tenemos los antineoplásicos, algunos antibióticos, algunos, la uremia, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, el embarazo, cuando las niñas comienzan a vomitar y vomitar y vomitar, a veces no saben si están o no están embarazadas, eso es parte de lo que es la hematemesia en el primer trimestre. Ujú. Por ejemplo, cuando van a comer y de repente se van al baño y después de comer, o sea, tienen anorexia, tienen bulimia. Las enfermedades, por ejemplo, la laringitis, la sinestosis, los cánceres, si está obstruido, ya sea puede ser el píloro, puede ser a nivel de intestino delgado, a nivel del colon, las infecciones virales, la colecistitis, la pancreatitis también da vómito, la apendicitis se asocia a vómito, pacientes con reflujo también se asocia a vómito, la cetoacidosis da vómito, la borrachera da vómito porque hay aumento de lo que es la acidosis. Y al haber aumento de lo que es la acidosis, el cuerpo busca la forma de sacar el ácido del cuerpo, también a nivel central, y el paciente termina vomitando. Aquí lo vemos, lo que yo le dije, ¿no? Por obstrucción intestinal, ocurre de forma tardía, después del consumo de los alimentos. Si el paciente vomita y luego vomita sangre, podemos pensar que el paciente tiene un desgarro a nivel del esófago, o sea, empezar en el síndrome de Mallory-Weiss. Y si es fecaloide, podemos pensar en una obstrucción intestinal. O si el paciente vomita con alimentos no dirigidos, puede ser por un divertículo de Senker o acalasia. Constipación, retardo a nivel de lo que es la evacuación. ¿Cuáles son las causas más importantes? Que la paciente no toma suficiente agua, no toma frutas, no come frutas, perdón, no hace ejercicio, no se moviliza. Entonces el paciente puede estar constipado, puede tener constipación. Y diarrea, que puede ser una diarrea aguda, crónica, puede ser por enfermedades parasitarias, virales, o puede ser por trastorno de lo que es la absorción y secreción intestinal. Ahí vemos los tipos de diarreas, qué cosas los puede producir y cómo nosotros podemos abordar lo que es la diarrea. Generalmente las diarreas crónicas generalmente pueden ser osmóticas, pueden ser inflamatorias, secretoras, por mala absorción o por alteraciones de la motilidad intestinal.
Cuanto a las diarreas crónicas, pueden ser secretoras porque utilizan mucho laxante, porque han tomado mucho alcohol, porque este, puede ser que sea secretora de tipo idiopática. El paciente puede tener una fístula o puede ser por tumores como por ejemplo el bipoma, perdón, el tumor carcinoide, el adenoma velloso, el Addison, por estatorrea, ya sea por mala digestión intraluminal, por mala absorción por la mucosa. Por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad de Sprue celíaco, de Whipple. Puede ser porque tenga una enteropatía de tipo inflamatoria, ya sea un CUSI, un CON, ¿ya? Aquellas personas que son intolerantes a lo que es el gluten también pueden tener diarrea crónica, o que estás comiendo o estás tomando lactulosa para que el paciente vaya más a lo que es el baño. High fiber también, laxantes osmóticos. Y el estreñimiento es la persona que tiene una defecación bastante difícil. Lo, parece mucho a lo que es constipado. Y se le recomienda que tome más fibra y que tome más agua y que haga ejercicio. A veces los pacientes que están estreñidos, si ya son pacientes más ancianos, hay que pensar que si es del lado izquierdo, que pudiera tener una anaplasia a nivel de lo que es el sigmoide. Aquí entra lo que es el síndrome de colon irritable, los fármacos, por ejemplo, los opiáceos, retrasan mucho lo que es el movimiento intestinal. Ujú. El hipertiroidismo, la hipercalcemia también producen estreñimiento. O enfermedades desde el punto de vista neurológicas, como por ejemplo el Parkinson, la esclerosis múltiple, también entran en esta jugada. Bien, la clasificación de las heces, la escala de Bristol, yo nunca la conocí, pero cuando comenzaron a hacer un protocolo para que las personas fueran al baño en cuidado intensivo, entonces tenían que medir cómo eran las heces y la enfermera tenía que anotar cómo eran las heces. Ustedes de repente dirán de qué chuzo, o sea, se pone a estudiar lo que son las heces, pero bueno, si el paciente no va al baño y está encamado en un ventilador, le va a extender lo que es la barriga, y si le extiende lo que es la barriga, entonces eso puede hacer peritonitis primaria y entonces se forma el lío. También se pueden obstruir. O sea, es importante que los pacientes que estén en ventilación mecánica y que tengan UCI vayan todos los días, por lo menos una vez al día al baño. Las mismas fórmulas a veces producen estreñimiento, entonces hay que jugársela dándole un poco más de agua a estos pacientes. O sea, no es fácil. Ahí la tienen, la diapositiva de las heces, la escala de Bristol, por si se las preguntan alguna vez. Hemorragia digestiva. Generalmente la hemorragia digestiva podemos dividirla en dos: hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta es por encima del ligamento de Trex, esófago, estómago, duodeno, y la baja por debajo del ligamento de Trex, intestino delgado, colon, recto y ano. Cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, hablamos de hemorroides, hablamos de fisura a nivel de lo que es el recto y hablamos de cáncer y hablamos de divertículo o alteraciones anatómicas. Eh, Cuando hablamos de esófago, podemos hablar de varices esofágicas. Cuando hablamos de estómago, podemos hablar de úlceras. Podemos hablar de varices a nivel del estómago. Y a nivel del duodeno hablamos de úlceras.
Hablamos de hemorragia del tracto digestivo con eh, tránsito lento y hemorragia del tracto digestivo con tránsito rápido. De tránsito lento, hablamos que hay 8 horas de tiempo y hablamos de heces de color negra, brillante, pastosa, fétida, lo que se conoce como melena. Y hablamos de hematemesis, vómitos de sangre roja u oscura precedidos de arcadas y náuseas. En la hemorragia digestiva alta, aquí lo mencionó, la esofagitis, la neoplasia, la úlcera, el síndrome de Mallory-Weiss. Esto es lo que se hace con la hemorragia. Estos días tuvimos unas varices esofágicas. Cuando entraron a hacer la ligadura no se pudo. El paciente les vomitó, broncoaspiró, se le cayó la presión, se tuvo que intubar, colocar en ventilación mecánica. 5 días después salió viva. Pero bueno, fue una corredera. Mallory Weiss, a veces se ve también. Lo que más vemos nosotros son las úlceras, ¿no? Aunque las varices se ven bastante. Y en la baja podemos tener melena. em, si la permanencia a nivel del tracto digestivo bajo es muy lento, podemos tener melena. Tenemos retorragia o hematoquesia. O sea, inclusive el sangrado digestivo alto también puede dar retorragia o hematoquesia si el volumen de sangre es muy grande. Pero generalmente la retorragia y la hematoquesia es hemorragia digestiva baja. La diverticulosis, lo mencioné, las neoplasias lo mencioné, la hemorroide lo mencioné, la fístula anal la mencioné, la colitis isquémica se asocia mucho a lo que es la fibrilación auricular y la enfermedad inflamatoria intestinal. A este paciente hay que hacerle una colonoscopia. O en la colonoscopia a lo mejor no vas a ver nada. O también habría que hacerle una arteriografía para saber de dónde viene el sangrado. Importante, si toma alcohol, si está tomando aspirina, si está tomando AINES, si está tomando corticoides, los corticoides se asocian a úlcera. El examen físico, buscar datos de hepatopatía, de la cabeza hacia los pies. Los pacientes que tienen hepatopatía están en otro mundo, están desorientados, tienen la parótida aumentada por disminución de la grasa que está alrededor. Ah, pueden tener telangiectasia a nivel de lo que es el pecho, asterixis, es decir, por la encefalopatía, movimientos a nivel en las manos, ginecomastia, ascitis, o sea, abdomen globoso por ascitis, eh, el vello triangular en el hombre, los testículos disminuidos por aumento de lo que son los estrógenos en el hombre, ictericia. Eh, Generalmente cuando tiene cirrosis no se palpa el hígado. Y hay que hacerle un examen, un tacto rectal a ese paciente. Y esta es la clasificación de lo que es los signos clínicos en los pacientes que tienen el sangrado. Uno hace lo que es la maniobra de Bocus. Y la maniobra de Bocus consiste en tomar la presión al paciente acostado y luego sentado. Y si hay una diferencia de más de 20 latidos por minuto y una caída de la presión sistólica en más de 10,
Entonces pensamos que el paciente está hemodinámicamente inestable y ha perdido más o menos entre un 30 y un 50% de su sangre. Em, Perdón, es la primera, la hipotensión ortostática con friabilidad ligera de pies y manos. Ya, si tiene más de 120 de frecuencia cardíaca y la presión está menos de 60, no le hagan Bocus, que ya el paciente está chocado. Igual que si la presión sistólica está por debajo de 100. Entonces, el Bocus más o menos lo que te identifica es taquicardia leve con hipotensión ortostática y más o menos hay un 15 a 25% de pérdida de sangre cuando usted realiza la maniobra de Bocus. Mm, 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 mm. Bien, digamos al ilio. El ilio puede ser paralítico o puede ser obstructivo. El ilio paralítico es ausencia del ruido intestinal y ruido obstructivo es ausencia de ruidos peristálticos. Eh, Perdón, en el paralítico dinámico es silencio intestinal y el mecánico obstructivo por arriba de la lesión, vamos a ver que los ruidos están aumentados. ¿Qué cosas pueden producir parálisis del intestino sin tener que ser una neoplasia? Por ejemplo, si el paciente está recibiendo opiáceos, aquellos pacientes que tenemos en ventilación mecánica, para poder nosotros acoplarlos al ventilador, utilizamos opiáceos, utilizamos fentanil, utilizamos morfina, utilizamos tramadol, y todas esas cosas pueden producir ilio. Si, por ejemplo, el paciente tiene desequilibrio electrolítico, por ejemplo, tiene hipocalemia, también puede producirse ilio. Entonces, la hipercalcemia como la hipocalcemia también puede producir ilio. Entonces, si el paciente tiene mucho dolor, también se puede producir ilio. El obstructivo mecánico, por ejemplo, si tienes un cáncer por arriba de la lesión o una herida por arriba de la lesión, tú vas a ver aumento de los ruidos peristálticos y por debajo de la lesión vas a ver ausencia de ruidos. El lirio paralítico, trastorno de la motilidad sin obstrucción peritoneal, por ejemplo, una peritonitis. El paciente está perforado, tiene una peritonitis, el paciente tiene una isquemia mesentérica, cuyo factor de riesgo es la fibrilación auricular. El paciente está tóxico, como por ejemplo tiene una uremia, está acidótico. Estamos utilizando mucho anticolinérgico, carencial como la hipocalemia. Cólico renal, también se puede producir ilio, neurológico por fracturas vertebrales o trauma craneoencefálico. Mecánico de obstrucción de la luz, por ascaris, lo he visto, por bolo fecal, lo vemos, por cuerpo extraño se ve, por cáncer se ve, por tumor se ve, por brida se ve, por intussuscepción, sobre todo en los niños también se ve, por hernia también se ve, que viene encarcelada o por el paciente tiene válvulo intestinal. Se hace la radiografía y en la radiografía ustedes, bueno, yo no soy tan experto como ustedes, que van a ver que va a haber niveles hidroaéreos en la presencia de aire a nivel abdominal, sin la presencia de que el paciente fue llevado a un procedimiento de tipo laparoscópico, vamos a pensar que está perforado. Siempre busca si hay aero, ¿no? A nivel de lo que es el recto. Bueno, continuamos con la clase.
Generalmente para examinar el abdomen, el paciente tiene que estar acostado, relajado, con las piernas extendidas, con las manos a ambos lados del cuerpo. Tienen que cuidar la parte que es la parte pudenda de lo que es la persona. O sea, eh, si usted va a examinar el abdomen, tape lo que es las mamas de la mujer y tape lo que es la área pélvica y genital de las mujeres. Vamos a hacer una división anatómica, del punto de vista anatómico, de lo que es el abdomen. Tenemos el epigastrio, la región umbilical, o mesogastrio, lo que es el hipogastrio. Tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, tenemos los flancos y tenemos la fosa ilíaca derecha e izquierda. O simplemente tirar una línea a nivel de lo que es el ombligo horizontal y otra vertical y tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior derecho, como ustedes quieran. La cuestión es que esta división anatómica sirve para describir cosas. Por ejemplo, tengo una masa a nivel del mesogastrio que está a 3 centímetros de el ombligo. O por ejemplo, el paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha. Un dolor en fosa ilíaca derecha, en cualquier paciente, si es varón, tiene apendicitis. Si es mujer, tienes que descartar que no tenga una trompa torcida, que no tenga un ectópico o que no tenga una apendicitis. Inspección, auscultación, palpación y percusión. Se debe observar forma, tamaño, simetría, estado de la piel, ombligo, sistema venoso y movimientos respiratorios. Una pregunta, ¿tienen clase ahorita? A las 6. No, doctor. No, bueno, vamos para el cuero. Estoy emocionado, así que soy malo. Entonces, el abdomen puede ser globoso, em, puede ser plano. Por ejemplo, aquí vemos un abdomen en batracia, que son uno de los abdómenes que tienen que ver con los pacientes que tienen ascitis, es decir, líquido libre a nivel abdominal. ¿Y cómo comprobamos el líquido libre a nivel abdominal? Bueno, ahí ustedes ven que se le ve el ombligo al paciente y tiene una hernia umbilical. También hay varias formas en las cuales nosotros podemos comprobarlo, como por ejemplo es la matidez cambiante. Usted percute alrededor del ombligo y va a encontrar timpanismo y si percute a nivel de lo que es los lados, va a encontrar matidez. Entonces usted cambia la posición y entonces la matidez va a cambiar hacia los lados y a nivel donde está el ombligo, el timpanismo va a cambiar hacia los lados, o sea, cuando cambia de posición lateral y la matidez se va a concentrar a nivel de lo que es el ombligo. Va a tener lo que es el síndrome de la ola. O sea, usted percute de un lado y lo que usted siente, pone la mano del otro lado y usted va a sentir lo que es la ola. Esos son los signos más o menos de ascitis. Tenemos el abdomen excavado, por ejemplo, aquellos pacientes que están muy desnutridos. Mm, mm, Eso lo va a ver, por ejemplo, en los niños estos que llevan ahí a veces al hospital. O si usted ven lo que son las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros que están en los campos de concentración, los trataban de matar de hambre. El abdomen en tabla, o sea, no se mueve el abdomen y lo que te quiere decir a ti, que el paciente lo que tiene es perforado lo que es el abdomen. Como el vientre, a veces podemos ver, si el paciente está muy delgado, lo que es el contorno de lo que es el hígado. Cuando hablamos de hepatomegalia, no podemos hablar de hepatomegalia porque el hígado está abajo. Generalmente el hígado debe medir 2 centímetros por debajo del reborde cuadrante derecho, por debajo de la costilla.
Pero generalmente cuando tenemos hepatomegalia, usted tiene que comenzar a percutir más o menos desde arriba, eh, a nivel del tórax, y si mide más do- de, de 8 centímetros a 10 centímetros, entonces podemos pensar en hepatomegalia. Y la esplenomegalia, solamente con palpar lo que es el vaso, podemos pensar en esplenomegalia. ¿Cómo está la piel? Si hay erupciones, marchas, estrías o cicatrices, si el ombligo está desplazado, si hay tumoración alrededor del ombligo. Las adenopatías a nivel del ombligo se conoce como el signo de Marie-Joseph o de la hermana Marie, en la cual nos dice a nosotros que hay metástasis a nivel de lo que es el ombligo. ¿Cómo está el sistema piloso, por ejemplo, en el hombre? Si es triangular, pensamos que el paciente pudiese tener cirrosis. Generalmente el hombre debe ser de forma romboidal. Ahí vemos las diferentes cosas. Por ejemplo, vemos que el paciente puede tener cicatrices, por ejemplo, ay, las estrías que lo vemos a mano derecha en la diapositiva, que son estrías de embarazo. Vemos la equimosis, es una equimosis que se produce generalmente puede ser síndrome de Cullen, como le dicen, de repente un ectópico perforado, la ictericia, el paciente estado amarillo, ujú, las estrías blancas que son por debajo del ombligo, las petequias, por ejemplo, un paciente que pueda tener una meningoencefalitis por meningococo, o las líneas negras esas que ven ahí, que puede ser secundaria a una cirugía necesaria. Vemos la circulación por arriba del ombligo, una circulación portal, o vemos la circulación en cabeza de medusa. Vemos lo que es la citis. Ujú. El ombligo hacia arriba en la porta y la otra la nacada inferior. Signo de Gray Turner, lo que les mencioné. Un paciente, si es masculino, podemos pensar que el paciente puede tener un sangrado por pancreatitis. El signo de Cullen que tiene que ver con el ectópico roto. Puede tener signo de Marie-Joseph con nódulos alrededor periumbilicales. La ocultación. Los ruidos hidroaéreos, también llamados borborismos. Vamos a buscar soplo. Vamos, si está embarazada, tenemos que buscar los latidos fecales o el tono. La ocultación de los ruidos hidroaéreos, si están positivos o no. Podemos tener frote a nivel de lo que es el hígado y los soplos a nivel de lo que es el área femoral o a nivel renal o a nivel de lo que es la aorta. Generalmente nosotros ocultamos los cuatro cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho. Y dejamos el electroscopio ahí para escuchar. Generalmente ocultamos primero al paciente antes de palparlo. Paciente posquirúrgico. El hecho de no tener ruidos hidroaéreos no contraindica el inicio de la nutrición. Y ese tubito que usted veía en la nariz, en intensivo, por lo menos donde ellos me enseñaron, no lo colocamos. Porque puede producir sinusitis a nivel de los senos, eh, a nivel acá arriba. Entonces, generalmente nosotros lo metemos por la boca.
y vemos los puntos donde podemos escuchar soplo. Lo que yo le hablé de la percusión, ¿no? Que la percusión tiene que ser de arriba hacia abajo. En caso tal que pensemos que el paciente tenga hepatomegalia y tiene las uñas largas, no vamos a poder percutir. Y aquí hay otra falta. El tipo este tiene reloj. Bueno, ahí vemos que está percutiendo. Aparte de eso, este es posquirúrgico, tuvo intensivo, tiene una traqueostomía de 6 a 12 centímetros, lo que le dije, más o menos. Si mide más de 8 a 10, podemos pensar que el paciente tiene hepatomegalia. Primero tenemos que definir dónde es el borde superior. Generalmente está en el quinto espacio intercostal, línea media. El vaso, generalmente lo que nosotros palpamos de abajo hacia arriba o hacemos una maniobra de enganche para tratar de palpar el vaso. También se puede percutir. La palpación, hacemos una palpación superficial, otra o profunda, la hacemos unimanual o podemos hacer bimanual. Generalmente le pedimos a la persona que se caliente las manos antes de comenzar a palpar. A mí me gusta palpar con dos manos, generalmente. Y generalmente palpo de abajo, o sea, siempre de abajo hacia arriba, hasta llegar al hígado y hasta llegar al vaso. Aunque puedes palpar, puedes percutir, después palpar ahí mismo a nivel de lo que es el hígado con una maniobra de enganche también. Esto es lo que es la maniobra de enganche o la palpación bimanual o de esta forma también. O sea, usted puede palpar como usted quiera, siempre y cuando palpe. Y acá, por ejemplo, esta es la maniobra superficial. Yo comienzo a palpar desde la cadera hacia arriba y voy en esa forma. Uno le pide al paciente que para poder que libere, o sea, que doble las piernas y de ahí, a veces uno está palpando y suelta rápido la mano y el paciente le duele. Entonces ahí hablamos de lo que es el rebote, lo que es la defensa. Ahí son las posiciones donde se palpan lo que son las hernias, la palpación profunda, cómo más o menos se ve el espesor de lo que es la piel, la palpación bimanual, la que se lo mencioné, la palpación del hígado ayudándose con dos manos. Generalmente a los pacientes cirróticos no se debe palpar el hígado, pero los pacientes que tienen el hígado inflamado, nosotros podemos palparlo y puede ser doloroso. Si la palpación del hígado de forma irregular y es duro, vamos a pensar que el paciente tiene cáncer. El vaso generalmente lo palpamos abajo hacia arriba y si lo encontramos a nivel de las puntas, pues sabemos que el vaso está ahí.
Esto es lo que yo les hablé. El signo de la ola en los pacientes que tienen ascitis. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene irritación peritoneal, el paciente va a tener defensa en el punto que usted lo está palpando, por ejemplo, en el lado derecho, y rebote cuando usted, por ejemplo, palpa del lado izquierdo y el paciente siente que usted cuando lo suelta rápido le va a doler del lado derecho. Es lo que se conoce como el signo del rebote. Y la rigidez involuntaria de los músculos abdominales. Aquí hay un montón de signos: el Bloomberg, dolor de compresión brusca de la pared de la fosa ilíaca derecha; Jacob, dolor que se irradia con frecuencia hacia la región periumbilical; Rosinski. Yo no me aprendí ninguno de ellos. O sea, les soy muy sincero, no me aprendí ninguno de ellos. Cuando era estudiante yo sabía que el paciente tenía defensa y rebote y vamos para adelante. ¿Ya? El signo ROF constituye la epigastralgia que inicialmente presentan los pacientes portadores de apendicitis aguda. Los pacientes con apendicitis comienzan con dolor a nivel epigástrico y después se le irradia o se le va a la fosa ilíaca derecha. Eso sí lo he visto muchísimo. Gray Thorne igual al signo de Cullen, pero a nivel de lo que son los francos. Eso también se ve bastante. El signo de Courvoisier-Terrier es la vesícula palpable con ictericia. Generalmente se produce por un SAD de cabeza de páncreas. Courvoisier-Terrier. Rebote, ya lo vimos. Y colorín colorado, prácticamente el semestre se ha acabado. Hemos dado todo ya, todo lo que es el examen físico, solamente nos faltan extremidades. De ahora en adelante lo que vamos a ver son pruebas, hemograma, urinálisis, prueba de función hepática y extremidades. Ya ustedes tienen todas las armas para defenderse cuando les toque ir a rotar a los centros de salud o al hospital o donde les toque. Ya ustedes tienen todas las armas para defenderse. Así que yo espero que ustedes tengan, o sea, una buena rotación en la cual puedan aprovechar todas las cosas que se les dieron en clase. Desgraciadamente, como son bastantes, no pueden rotar conmigo solamente, pero en algún momento los voy a ver ahí en intensivo. Así que bueno, terminamos la clase. Comentarios. Si no hay comentarios, entonces nos vemos Eh, la semana que Doctor, viene. buenas tardes. Dime, Sobre la palpación de la hepatomegalia en una persona con sobrepeso, ¿se dificulta mucho o, o todavía se puede sentir, digamos, si uno ya está experimentado? pálpate tú para ver si te palpas el hígado, Frank. La verdad es que no me lo he Bueno, sentido, que entonces, diga. o sea, al final, mira, todas las cosas que nosotros le hablamos, o sea, son bonitas, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de soplo, al final, ¿qué le vamos a hacer al paciente si no sabe si tú escuchas un soplo? ¿Qué le vas a hacer? Un eco. Si tú sospechas que el paciente tiene hepatomegalia y no lo puedes palpar porque es muy obeso y es un obeso 4, un obeso 3, ¿qué vas a hacer? O sea, si es muy gordo, no entra por la cuestión del ultrasonido, del TAC. Y si es muy gordo, el ultrasonido tampoco le va a servir. ¿Ves? Entonces, Mm, y ahí tú te estás desviando de lo que es la norma, entonces no te va a servir. ¿Me entendés? bien. Sí, Entonces, nosotros hemos tenido ahí gordos de 400 libras prácticamente que no caben en la cama y mucho menos caben en lo que es la tomografía, ¿no? ¿Ves? Entonces, ya ahí te está saliendo de lo que es la norma. O sea, la norma normal, o sea, lo normal es que, o sea, si el paciente tiene hepatomegalia y tú lo examinas como Dios manda, vas a encontrar que el paciente pueda tener hepatomegalia. Pero eso
todo va a depender de la práctica también, de la práctica que tú tengas con el paciente. Así que Ok, bueno, listo, pues cambio fuera. gracias, doctor.